Bueno, comenzamos con la grabación de esta semana 12. Vamos a ver algunos modelos importantes de variables aleatorias absolutamente continuas, ¿sí? Bien. Bueno, algunos modelos importantes. Voy a tratar de hacer una descripción rápida y ustedes leen los detalles. Este, es claro que la continuidad no es tan sencilla de construir como los casos discretos, ¿no? No es tan fácil de la observación cotidiana, porque la mente humana en general está diseñada para, no sé si diseñada es la palabra correcta, pero bueno, estamos acostumbrados a ver fenómenos discretos. Podemos contar el 1, 2, 3, 4, el siguiente, pero pensar directamente en un continuo, en todos los reales, en algo que va desde el 1 al 2 y abarca todos los números reales entre medio, no es algo que estemos predispuestos a hacer, ¿no? Es algo que lo vamos educando. Y bueno, y esto mismo pasa con las variables aleatorias absolutamente continuas. No obstante, son de gran importancia para modelar un montón de fenómenos que nosotros usamos en lo cotidiano, ya sea en economía, ya sea en biología, ya en finanzas, bueno, en otros procesos, física y demás. Un primer modelo es el de la variable aleatoria uniforme en un intervalo, y básicamente la idea es que a lo largo de ese intervalo todos los puntos, o sea, no hay todos los puntos tienen igual probabilidad. Sí, en las variables absolutamente continuas eso siempre sucede, en cualquiera. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que una variable absolutamente continua tome un punto, esa probabilidad vale cero. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque si la variable es absolutamente continua, su función de distribución es continua, y por lo tanto la probabilidad de que la x grande sea igual a, por ejemplo, era el salto que tiene la función de distribución. Esa era una de las propiedades. Y bueno, si la función de distribución es continua, ese salto es cero. Entonces, para cualquier variable aleatoria, la probabilidad de que x sea igual, cualquier variable aleatoria absolutamente continua, la probabilidad de que x sea igual a, siendo a un real arbitrario, esa probabilidad siempre vale cero. Entonces, bueno, lo que me refería era que el modelo uniforme lo que trata de decir es que, bueno, dentro de un intervalo, pensemos en el intervalo AB, como está marcado acá para el ejemplo, dentro del intervalo AB, si quieren pueden pensar en el intervalo 0,1, ninguna de las regiones tiene más probabilidad que otra. Pensemos en el 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Esto me dice, tengo total indiferencia de dónde puede darse la realización de mi variable aleatoria. O sea, me da lo mismo que la variable aleatoria caiga entre el 0 un medio, o entre el 1 medio 1, o en cualquier subintervalito de longitud un medio. Bueno, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en ese intervalito a mí me da lo mismo. Tengo indiferencia de en qué zona. O sea, dado un intervalito donde yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en ese intervalito, dado la longitud del intervalito, bueno, no importa dónde la ubique dentro del intervalo, AB en este caso, no importa dónde ubique el intervalito, siempre la probabilidad es la misma. ¿Sí? Es la generalización, evidentemente, de lo que era la variable aleatoria uniforme discreta, ¿no? Donde cada valor del recorrido, ¿no? Tenía, que era un conjunto finito, tenía igual probabilidad. Acá no podemos hacer esa generalización porque, bueno, las probabilidades siempre son cero en las absolutamente continuas, pero es como que la idea de de generalizar ese modelo, ¿no? Donde todos los valores, o mejor dicho, en intervalitos, que es donde puedo calcular probabilidades, no importa dónde ubique el intervalito, siempre tiene la misma probabilidad, siempre que el intervalito sea de igual longitud, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, lo que planteo es un pequeño problema que defino el omega como justamente el intervalo AB. Esta es la sigma álgebra del intervalo AB, que está definida aquí, como es la sigma álgebra de Borel, intersección el intervalo AB, ¿no? Donde B es un boreliano cualquiera, y definimos la probabilidad que va de la sigma álgebra de Borel en R, la sigma álgebra que tenemos en este contexto, de la siguiente forma. La probabilidad de B, de un boreliano de aquí adentro, va a ser la medida pensada como longitud o como extensión de la longitud. Esta medida es lo que en general se conoce como medida de Lebesgue, donde uno puede medir más que intervalos, puede medir, por ejemplo, la medida de un punto, o puede medir la medida de un conjunto de racionales, o puede medir cosas del estilo. Pero bueno, pensémoslo como longitud. Entonces la probabilidad de B me queda la medida de B sobre la medida de todo el omega, ¿no? Del intervalo AB.
Esto, la medida del intervalo AB es simplemente B menos A, y la medida de B dependerá. Si es un conjunto numerable, tiene medida 0, y si es un conjunto no numerable, bueno, su medida podrá depender. Bueno, pero esta es como que la noción. Entonces, en este contexto tenemos bien definida el omega, la sigma álgebra y una función de probabilidad. Entonces tenemos que omega, esta sigma álgebra y P es un espacio de probabilidad sobre el que vamos a definir una variable aleatoria, en este caso particular, para introducirlo a través de un ejemplo, que es la función x que va de omega en R, tal que x de omega es igual a omega. Insisto que esto es la introducción de la variable aleatoria uniforme a través de un ejemplo, ¿no? O para visualizarlo de dónde podría surgir, no es que sea el único caso donde surge. Bien, como ejercicio, el ejercicio 3.15, les propongo hallar la función de distribución de esta variable aleatoria, que ustedes se lo planteen, y probar que existe una densidad y hallarla, ¿no? Esto se los dejo como ejercicio. Bueno, aquí tienen cómo les queda el gráfico, y obviamente que de aquí pueden deducir cuál va a ser la función de distribución. Pero recuerden que lo importante no es que lleguen a una fórmula, sino es cómo llegan a esa fórmula, ¿no? Entonces, bueno, eso es para discutir cómo llegan a construir esta función, que es la función de distribución, para este caso, basado en que esta es mi variable aleatoria, es la función identidad en este caso, sobre este contexto, y estoy trabajando sobre este espacio de probabilidad, ¿sí? Como sugerencia nada más. Para hallar la función de distribución, quiero la probabilidad de que x sea menor o igual que x, ¿no? Esto recuerden que era la probabilidad en realidad de un boreliano, que era la contraimagen del conjuntito menos infinito x. Entonces lo que tengo que calcular es la probabilidad del conjuntito menos infinito x, y simplemente va a ser aquí la medida de ese conjuntito que vaya a tener sobre b menos a, como dice acá. Pero ojo que la medida, no voy a poner la medida del menos infinito x, porque eso me va a dar infinito. Estos b tienen que tener una particularidad, porque tengo que trabajar en la sigma álgebra relativa, y esa sigma álgebra relativa está cortado por el AB, ¿sí? Entonces ahí va a ser la intersección, este b va a ser en realidad el menos infinito x, intersección AB, y de lo que me quede sí le tengo que calcular su medida o su longitud. Bueno, trabajando un poquito con eso para los distintos casos, ustedes van a poder calcular para los distintos casos según x, ¿no? Como dice acá, para x en menos infinito a, para x en el AB y para x en b más infinito. En ese contexto van a poder encontrar entonces la función de distribución, y les va a quedar una gráfica de este estilo, ¿no? Donde aquí está A, aquí está B. Bien. Una vez que tienen la función de distribución, les pido probar que tienen una densidad y hallarla. Eso quiere decir cómo verificar que tiene una densidad. Ya probamos para repasar esas cosas. Para verificar que una función de distribución tiene una densidad, o una variable aleatoria tiene una densidad, eso quiere decir que va a ser absolutamente continua. Bueno, si tenemos la función de distribución, el candidato a ser nuestra densidad va a ser la derivada de la función de distribución, donde esta derivada exista, y si no existe la derivada, como en este caso son estos dos puntitos, entonces ahí la función de densidad la definimos como 0, por ejemplo. Entonces, la derivada de esta función de distribución, derivada extendida, como quien dice, donde no es derivable ponemos 0, va a ser nuestro candidato a densidad. Después de que tenemos ese candidato a densidad, tenemos que verificar que efectivamente esa densidad integra 1, integra desde menos infinito a más infinito, integra 1. Que en este caso, obviamente que la vamos a tener que recortar un poco. La integral de menos infinito a más infinito va a ser, bueno, de menos infinito hasta A, luego desde A hasta B, y luego desde B hasta más infinito, por aditividad con respecto al intervalo. Así podemos usar las distintas expresiones que nos va a quedar nuestro candidato a densidad. Una vez que verificamos que, bueno, esta es la derivada, vendría a ser extendida de esta función de distribución, y una vez que verificamos que la integral sobre todos los reales, ¿no?, de menos infinito a más infinito, de esta función, efectivamente integra 1, entonces eso me basta para decir que esta es efectivamente la densidad de la variable aleatoria que estábamos trabajando, que tiene esta función de distribución, ¿sí? Ojo que si no llega a integrar 1, como son algunos casos, que en la práctica nosotros podemos encontrar, por ejemplo, algunas variables mixtas, si no integra 1, entonces no es variable, la función de distribución que tenemos no corresponde a una variable aleatoria absolutamente continua.
Bien, entonces, de forma genérica y para resumir, una variable aleatoria se dice uniforme en un intervalo AB si su densidad es esta, es constante en un intervalo. Como les decía, para calcular la probabilidad de caer en un intervalito acá, es calcular un pedacito de área de esta densidad. Y no importa dónde uno ponga el intervalito, el área siempre les va a quedar igual. Cosa que no sucede en general. Pero bueno, en este modelo sí, en el modelo uniforme sucede eso, ¿no? Entonces, tengo total indiferencia del cálculo de probabilidades en dónde vaya a poner. Entonces, una variable aleatoria es uniforme, si tiene esa propiedad, y la densidad es esta, es constante en un intervalo, y bueno, su función de distribución, podríamos decirle es una rampa, como para hacerse la idea, aparece aquí. Bien, esto es más o menos las cuestiones que decíamos. El lector podrá verificar inmediatamente que no cambia nada si el punto se elige del intervalo AB. Si el intervalo es el AB semiabierto de un lado, del otro y demás, porque las probabilidades de los extremos son cero por estar en una variable absolutamente continua. Bien, en general, como decía antes, usamos la variable aleatoria uniforme cuando queremos indicar nuestra total ignorancia al respecto de los valores que puede tomar una variable sobre un intervalo acotado. Si el intervalo no fuese acotado sería imposible, ¿no? Porque no puedo hacer que tener una constante, ¿no?, sobre un intervalo no acotado que me dé integral 1, que me integre 1. Sería imposible, ¿no? Si es una constante, entonces, a menos que sea 0, pero si es una constante, y no integraría 1, pero si es una constante positiva, y el intervalo no es acotado, entonces la integral diverge. Bien, la variable aleatoria es exponencial. Recordemos la construcción del proceso de Poisson. Esta variable aleatoria nosotros la vamos a introducir a través del proceso de Poisson que vimos, pero también se puede introducir por otros caminos, como la falta de memoria, que es un ejercicio que aparece en el práctico. A partir de esas propiedades se puede deducir la variable aleatoria exponencial. También hay otras formas de deducirla, pero bueno, vamos a quedarnos por este lado y vamos a aprovechar que ya tenemos la variable aleatoria de Poisson. En el contexto de Poisson teníamos que la cantidad de llamadas que llegaban a una central telefónica en una unidad de tiempo, bajo las hipótesis de Poisson, era una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro lambda mayor que 0. ¿Sí? El parámetro lo vamos a interpretar en breve cuando empecemos con esperanza. Y igualmente ya dijimos que era como que el valor promedio de las realizaciones de Poisson. Bueno, sea t sub 1 el tiempo que demora en llegar la primera llamada, ¿sí? Por ende, es claro que el tiempo t sub 1 es continuo, en el contexto en el que nos manejamos, y mayor o igual que 0. Además, podría tomar cualquier valor en el intervalo 0 más infinito. Podría ser que, desde un punto de vista teórico, la llamada llegue instantáneamente, ¿no?, en el primer instante, ya más que instante, en el momento 0. O bueno, podría ser que la primera llamada demore y cada vez demore más, y bueno, no tenemos un límite superior para decir cuándo va a llegar esa primera llamada. Bien, observemos que siendo t mayor o igual que 0, consideremos el suceso t sub 1, que era el tiempo que demoraba en llegar la primera llamada, t sub 1 menor o igual que t chica. El tiempo que demora en llegar la primera llamada es menor o igual que t chica, ¿sí? Recordemos de Poisson que teníamos una notación para esto que era A supra 0 sub un intervalito. Esto era que la cantidad de llamadas que llegaban en este intervalito de tiempo. Esa era la notación que habíamos usado en Poisson. El número que iba acá arriba era la cantidad de llamadas que llegaban en este intervalito de tiempo. Entonces para nosotros llegan 0 llamadas, no llegan ninguna llamada en el intervalo 0t. Esa es la notación. Observen que acá hay un cambio de notación del intervalito, pero justo en un punto no afecta nada. Tenemos que entonces el suceso que la primera llamada llegue antes o igual que t chica es el complemento de esto. Es el complemento de que no llegó ninguna llamada, ¿no? Porque si la primera llamada llegó antes que t, entonces al menos una llegó, y además no me está diciendo restricciones, pueden haber llegado 2, 3, 4, 5. Es justamente el complemento de que no haya llegado ninguna. Si estoy en el complemento de que no haya llegado ninguna, alguna llegó. Y si alguna llegó, la primera llegó antes que t. Entonces acá tengo la igualdad entre estos dos sucesos. Por lo tanto, la probabilidad de que t1 sea menor o igual que t chica es igual a la probabilidad de este complemento, que es 1 menos la probabilidad
de la supra cero en el intervalo 0t. Que si recordamos de toda la construcción del proceso de Poisson, esta probabilidad la habíamos obtenido y era justamente e a la menos lambda t. Entonces, con esta construcción obtenemos que la probabilidad de que la primera llamada llegue antes o igual que t chica es igual a 1 menos e a la menos lambda t, donde lambda era aquel parámetro que salía del proceso de Poisson. Bien, entonces, la función de distribución de t1 es, bueno, acá lo dejaba para pensar, pero ahora ya no tiene mucha gracia, justamente f de RNR, tal que f de t chica es la probabilidad de que t1 sea menor o igual que t chica, y esto es 0 si el t chica es negativo, y 1 menos e a la menos lambda t, que es lo que obtuvimos recién, ¿no? Que es justamente esta probabilidad, que lo habíamos hecho para el caso t mayor o igual que 0. Bien, 1 menos e a la menos lambda t si t chica es mayor o igual que 0. Para la densidad, el proceso era el de antes. Ustedes lo tienen que verificar, pero bueno, va a ser f de RNR, tal que nuestro candidato de densidad va a ser la derivada de esta función, que en este caso es 0 si t es menor que 0, y puse la derivada de este caso, que queda lambda por e a la menos lambda t, si t es mayor o igual que 0. Acá recuerden que cuando estoy con una variable aleatoria absolutamente continua, la densidad en un punto puede cambiarse y no afecta nada, porque no cambia la integral al cambiar el valor en un punto. Entonces el caso para t igual 0 lo podría haber puesto o bien arriba o bien abajo. Cualquiera de los dos casos me da lo mismo. Ustedes pueden verificar que la integral impropia de menos infinito a más infinito de esta función efectivamente da 1, y por ende esta es una densidad de la variable aleatoria que estamos trabajando. Los gráficos para el caso lambda igual 1 en particular quedan una cosa de este estilo, ¿no? En la función de distribución y la función de densidad. Aquí uno puede elegir la densidad, definirla aquí abajo o acá arriba. No va a cambiar nada en cuanto a lo que es probabilidad. Bien, en este caso decimos que T1 se distribuye exponencial de parámetro lambda. Lo que anotamos, T1 se distribuye, es ese símbolo, exponencial de parámetro lambda. Bien. Más en general, puede probarse, si alguno está interesado puede ver las notas, que la distribución del tiempo t entre una llamada y la siguiente, no solamente lo que demora en llegar la primera llamada, sino en el proceso de Poisson, entre una llamada y la siguiente, esa distribución se distribuye también exponencial de parámetro lambda, donde el parámetro es el mismo que en la variable aleatoria de Poisson. Entonces la variable aleatoria exponencial generalmente es usada para representar el tiempo de vida útil de componentes electrónicos que ya tienen la propiedad, mejor dicho, la propiedad de falta de memoria, cosa que van a ver en el práctico, ¿verdad? Esto es como un comentario extra, pero bueno, si ustedes tienen un proceso de Poisson, como era la cantidad de llamadas que llegaban a la central telefónica, entonces el tiempo que demora en llegar una llamada telefónica, después de que inmediatamente, no, después de que llegó una cualquiera, después de haber llegado la quinta llamada, ¿no? ¿Cuál es la distribución del tiempo que va a demorar en llegar la siguiente llamada? Es una exponencial de parámetro lambda. Pero no solo para llamadas telefónicas. La variable aleatoria de Poisson, por ejemplo, se utiliza para el peaje. Entonces el tiempo en que llegó un auto al peaje, ¿no? El tiempo que demora en llegar el siguiente auto, dado que ya llegó uno, ¿no? Llegó el késimo auto. El tiempo que demora en llegar el siguiente auto al peaje es una variable aleatoria que se puede modelar con la variable aleatoria exponencial, si uno está en los contextos de las hipótesis del modelo de Poisson también, ¿no? Bien. Como generalización inmediata de la variable aleatoria exponencial está en que si en vez de querer contar la cantidad, el tiempo que demora en llegar la siguiente llamada, ¿no? O la primera llamada o la siguiente llamada, queremos la distribución del tiempo que demora en llegar la quinta llamada posterior a una dada, ¿no? Si cambiamos eso, en vez de ser una sola llamada, sean más llamadas. Bueno, es como considerar superposiciones de exponenciales. Primero una primera exponencial, después otra exponencial, después otra exponencial. En ese caso, la variable aleatoria g tiene distribución gamma de parámetros lambda, alfa. Lambda es el mismo de la Poisson y alfa es este nuevo que en realidad puede ser generalizado y no necesariamente tiene que ser natural. Digo, en un contexto teórico se utiliza en otros medios.
pero sí tienen que ser positivos, lambda y alfa positivos, y su densidad es dada por esta fórmula que está acá. Vale 0 si t chica es negativo, y vale lambda a la alfa por t a la alfa menos 1 por e a la menos lambda t sobre gamma de alfa. Les sugiero buscar en internet, en Wikipedia, sobre la función gamma de alfa. Es como una especie de generalización del factorial, pero aplicable para cualquier real. Bueno, son detalles técnicos, nosotros lo vamos a ver poco, la variable gamma, pero es bueno que lo tengan presente. Entonces, en este caso es una generalización de la variable aleatoria exponencial cuando el tiempo que quiero medir o modelar el tiempo en más de una llamada, ¿no? En que llega alfa llamadas sería en este caso, con el parámetro alfa. Pero claro, ese alfa además puede ser un real positivo cualquiera y en algunos contextos sirve y es de mucha utilidad. Por ejemplo, cuando veamos la variable aleatoria g cuadrado más adelante, que acá ya la comentamos, pero en inferencia estadística es muy utilizada. Bien, algunas posibles representaciones de la variable aleatoria gamma son estas que están aquí para distintos parámetros, en fin, y modela una gran cantidad. Acá tenemos la exponencial, que ya es cuando el lambda es 1, y después ya cuando el alfa va cambiando, u otros, hay distintos comportamientos. En fin, esto lo pueden graficar perfectamente en GeoGebra. En el caso particular que alfa sea 1, obtenemos la distribución exponencial de parámetro lambda, como decíamos. Otro caso muy utilizado en estadística es cuando lambda es un medio y alfa es n sobre 2, donde n sí es un natural. En este caso la distribución es llamado g cuadrado con n grados de libertad. Pero bueno, en temas de estadística vamos a profundizar un poco más de estas cosas. Bueno, por último, una variable aleatoria sumamente importante, desde secundaria, en todos los estudios terciarios también, y en la modelación en general, es la variable aleatoria normal. Bueno, la variable aleatoria normal es de gran importancia, tanto en temas de probabilidad como de estadística. Sin embargo, es casi imposible construir su distribución a partir de algún caso cotidiano con las herramientas que tenemos a estas alturas del curso. No obstante, daremos alguna idea intuitiva que nos permita llegar informalmente a su densidad. Y la idea intuitiva, entre otras cosas, puede venir a partir de este resultado, ¿no? En 1718 de Moab propuso que siendo xi una variable aleatoria binomial de parámetros NP, entonces él hizo esta cuenta, que si a xi le restaba NP, que vamos a ver que va a ser el valor promedio básicamente, y lo dividíamos entre este número, que va a ser algo así como el desvío estándar, entonces obteníamos esta transformación y decíamos la probabilidad de que esta nueva variable esté entre a y b cuando el n tiende a infinito, el n de la binomial, cuando repito muchas veces el experimento, eso converge a la integral desde a a b, converge numéricamente, esto es solo un número, ¿no? Esto es una sucesión numérica, no nada de probabilidad, y por acá solo el cálculo de estas probabilidades. Bueno, pero esta sucesión converge entonces a la integral entre a y b de e a la menos t cuadrado sobre 2 dividido raíz de 2pi. Esto da pauta de que esta funcioncita que tenemos por aquí tiene que tener mucha importancia. Bueno, es inmediato observar que justamente esa integral resultado la podemos escribir como la integral de menos infinito hasta b de ese mismo integrando, menos la integral de menos infinito hasta a de ese integrando. Esto es aditividad y esto es partiendo de que el integrando que tenemos es convergente, ¿verdad? En todos los reales. Entonces ahora podemos concentrarnos en la función phi mayúscula es este caso de RNR, tal que phi de x es la integral de menos infinito hasta x de esa función que teníamos arriba. Esta función se trata de una función de distribución de una variable aleatoria que vamos a llamar z. Uno puede revisar que es continua por el teorema fundamental del cálculo, al ser una integral es continua. Es creciente porque la derivada me queda el integrando por el teorema fundamental del cálculo, que es positivo estricto. El límite a menos infinito, si uno tiende el límite a menos infinito acá, es es común, sin entrar en grandes detalles técnicos, de que esto me quedaría como la integral de menos infinito a menos infinito, o bueno, se aproxima. Entonces, esta función vale 0, el límite a menos infinito vale 0 para ser correcto, y a más infinito
Esto me quedaría la integral de menos infinito a más infinito. Y bueno, eso es un problema ya más técnico. En análisis 2 pueden verlo si hacen un cambio de variable en integrales dobles. Hay otros mecanismos para probar que efectivamente esa integral vale 1, pero a los efectos del curso de probabilidad y estadística no nos vamos a meter en esos detalles técnicos. Vamos a creer que justamente esta constante, el dividido raíz de 2pi, se introdujo aquí para hacer que la integral de menos infinito a más infinito de todo esto efectivamente dé 1. Por lo tanto, en ese contexto tenemos de que esto es una función de distribución, y es más, la función phi minúscula de R en R, tal que es justamente el integrando, es la densidad de esa variable aleatoria. Entonces, tenemos una variable aleatoria z con esta función de distribución, que ya de paso les recuerdo, esta integral uno muchas veces se ve tentado a querer calcularla, pero justamente esta función es una de esas que deben haber visto en análisis 1, o bueno, en análisis 2 los que la estén haciendo, que no tiene primitiva elemental. O sea, no se puede uno deshacer de este símbolo integral. No hay cómo expresarlo esto de otra forma que no implique la notación integral. Bien, entonces esta es la función de distribución y este es el integrando, que es la densidad de esta variable aleatoria, que va a ser llamada normal. En este caso, normal estándar. Vamos ahora a introducirle algunas modificaciones. En este caso decimos que z se distribuye normal de parámetros 0 y 1, pero bueno, ¿de dónde salen los parámetros? Tal vez mejor mirarlo en estos gráficos, por ejemplo. La roja corresponde a la densidad que teníamos recién, ¿no? Que está aquí, con mu igual 0 y, bueno, con unos ciertos parámetros. Ahora, sigue siendo una campana de Gauss si uno la corre para un lado o la corre para el otro. Entonces puede estar trasladando la densidad y en realidad sigue teniendo una campana de Gauss. Entonces eso nos da un poco de margen para movernos. También la roja es la que teníamos recién, y uno, permaneciendo centrado, uno puede hacerle cambios de que sea un poco más chata o más empinada, por decirlo. Cambiándole un parámetro le puede cambiar esta forma. Y también sigue teniendo una campana de Gauss. Habrá campanas de distinta forma, pero bueno, siguen siendo campanas de Gauss. Estas son las correspondientes funciones de distribución. En fin, eso que nos indica que podemos definir en realidad una función f de R en R, tal que f de x sea. Observe que donde antes teníamos t cuadrado, si quieren, ahora tenemos t menos mu sobre sigma al cuadrado. Ese es el único cambio que aparece. Y el otro es que aquí tenemos un sigma aquí afuera que aquí no estaba. Es como que en este caso el sigma vale 1 y el mu vale 0. Observen que si pongo mu 0 y sigma 1, esto se transforma automáticamente en este caso. Bueno, pero esto es la generalización, corresponden a las figuras que recién vimos. Al mover el mu, lo que estoy moviendo es la densidad para un lado y para el otro, y al cambiar el valor de sigma, siendo estrictamente positivo, obviamente, lo que estoy haciendo es haciéndolo más empinada o menos empinada. Entonces, haciendo el cambio de variable z igual x menos mu sobre sigma, obtenemos obtenemos la distribución de la variable z que teníamos de antes, esta z, que justamente es esta densidad o esta función de distribución. Y por lo tanto, ¿no? en la integral, si hacemos el cambio de variable, automáticamente se ajusta el diferencial y se ajusta todo y obtenemos la que queremos. Por lo tanto, esta es como una generalización, es la variable aleatoria normal va a ser, pero de parámetros muy sigma. Después vamos a interpretar bien qué significan esos parámetros. Por lo tanto, siendo sigma positivo y mu un real cualquiera, f es la densidad de alguna variable aleatoria a la cual vamos a llamar normal de parámetros muy sigma, y vamos a anotar de esta forma: x se distribuye normal de parámetros muy sigma. Bien, observemos de la igualdad de arriba que si f es la función de distribución de x y phi mayúscula la función de distribución de z, entonces podemos vincular una con otra. La función de distribución de la x, de la variable genérica normal mu sigma, en un punto x se puede ver como la phi, que era la de la normal estándar con parámetros 0 y 1, evaluado en x menos mu sobre sigma para todo x real. De donde concluimos que mu es un parámetro de localización, como veíamos en el gráfico de recién, ¿no? Moviendo mu, lo que estamos cambiando son los valores de localización, y
Y sigma es un parámetro de escala, ¿no? Cambia un poco la escala en la que estamos midiendo, la hace más chata o más empinada. ¿Bien? Bueno, como decía antes de los cursos de análisis, la función de densidad de f carece de primitiva elemental. Es por este motivo que se suele dar una tabla para tener algunos valores de la función de distribución de phi, ¿no? de esa integral. A partir de esta podemos obtener los valores de la distribución para todo mu y sigma según la transformación que aparece acá. Si x se distribuye normal mu sigma, entonces z igual a x menos mu sobre sigma se distribuye normal 0,1, ¿no? Y para calcular la función de distribución, ¿no? de esta variable z, normal 0,1, usamos una tabla, ¿no? Que, por ejemplo, tiene estos valores. Nosotros no vamos a usar tanto esta tabla, ya es obsoleto usar esta tabla, si bien muchos profesores ponen el énfasis en esto. Yo prefiero, por ejemplo, usar GeoGebra. Los dejo explorar un poco y si tienen dudas me consultan y subo algún manualcito, un videíto de cómo calcular probabilidades de la normal y otras usando GeoGebra. Pero bueno, ya que estamos y por la tradición vamos a mostrar cómo se calcularía la tabla, ¿no? Para valores de z positivo, por ejemplo, si quiero calcular la probabilidad de que z, una normal 0,1, sea menor o igual que 0,6, ¿no? Entonces, bueno, 0,65, vamos a ponerle para ser más preciso. Entonces lo que tengo que venir acá es, en esta tabla, ubicar donde fila más columna, los titulares, sumen ese valor que estoy queriendo yo, o lo más aproximado, 0,65 dije. Entonces acá tengo 0,6 y 0,05. La suma de estos dos valores me queda el 0,65 que yo estaba buscando. Por lo tanto, donde se crucen, es este valor que está acá, 0,7422, es la probabilidad buscada. La probabilidad de que z, que es normal 0,1, sea menor o igual que 0,65 es justamente este valor. Entonces les pongo como ejercicio, bueno, ¿cuál sería la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,28? Bueno, que z sea menor que 1,28, lo que hay, solo sirve para menor o igual esto, ¿no? No sirve en otros contextos, esta tabla directa. 1,28, dijo, bueno, 1,2 y 0,08. Entonces venimos donde se cruzan, acá. Este valor que está acá es la probabilidad de que z, que es normal 0,1, sea menor o igual que 1,28. El valor es 0,8997. Bien. Ahora, si me piden la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor que, no sé, 1,32, bueno, usando el complemento la puedo transformar. Y si me piden que esté en determinado intervalo, bueno, yo sé que la probabilidad de que la variable esté en un intervalo la puedo llevar a expresarlo a través de la función de distribución con las propiedades que vimos en el práctico 4. Y de ahí, con la función de distribución, lo puedo sacar de la tabla. Y así entonces, con esta tabla puedo calcular cualquiera de las probabilidades que me pregunten con respecto a la variable aleatoria normal. O por lo menos aproximado, ¿no? La tabla está acotada, evidentemente. Entonces tenemos, si z es menor que 0, entonces podemos usando la simetría, podemos calcular otras probabilidades. Eso no lo había dicho en el anterior. Esto vale solo para valores de z positivo. Está planteado así. Pero porque eso es para ahorrar espacio en la tabla. Si z fuese negativo, por ejemplo menos 1,23, y quiero la probabilidad de que z sea menor que menos 1,23, esto, usando las propiedades de simetría, es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,23. Observen que no fue solamente el pasaje al complemento lo que obtuve acá. No fue pasaje a complemento porque sigo teniendo un menor y acá sigo teniendo un menor, pero cambió el signo. Ustedes planteen, a ver si lo puedo hacer sobre el gráfico. Si se concentran en la roja, si ustedes quieren la probabilidad de que sea menor que este valor de esta área que está acá, esa zona que está en la roja, ¿no? Es la misma, esa zona de área es la misma que la que esté acá, porque la variable normal 0,1 es simétrica y su densidad es simétrica. Entonces, esta área que está acá, que estoy señalando ahí debajo de la roja, hasta la rayita, ¿no? Sería la misma. Si acá tengo un valor negativo y acá tengo obviamente su opuesto, el valor positivo, sería el área igual al área que está acá. Y el área que está acá lo podemos calcular como
1, que es el área total, menos el área esta que está acá. Entonces esa es la propiedad que estoy usando en este punto. La probabilidad de que z sea menor que este valor negativo es 1 menos la probabilidad de que z sea menor también, pero que su opuesto, su valor positivo, el opuesto del valor que teníamos antes. Si vuelvo a insistir en el dibujito, que es esta área que está acá, es la misma que está acá, y esta área que está acá la puedo escribir como 1 menos esta que está acá, que es la función de distribución en el valor opuesto al que teníamos originalmente. Un juego geométrico nada más. Bueno, como ejercicio, si x se distribuye normal, 2, 3, hallar la probabilidad de que x sea menor o igual que 3, hallar la probabilidad de que, ojo, valor absoluto de x menos 2 sea menor que 0,5 y la probabilidad de que x sea mayor que 0. En esta, sobre todo, con valor absoluto, hay que hacer algún jueguito para sacarse el valor absoluto, pero ya nos vamos entrenando para las transformaciones. Como decía antes, hoy en día es un tanto absurdo calcular probabilidades de la distribución normal usando la tabla. Es equivalente a usar una tabla de logaritmos en lugar de usar una calculadora. Por ejemplo, si yo les pido cuánto es logaritmo de 14, no creo que nadie vaya a agarrar una tabla de logaritmos. Simplemente van a la calculadora. Bueno, lo mismo está sucediendo con la tabla de la variable aleatoria normal. En muchos textos, en muchos cursos universitarios se sigue enseñando como si fuese casi que algo sumamente importante, pero ya no tiene mucho sentido teniendo celulares, teniendo computadoras, sin duda, pero más que nada celulares, que es portátil, que nos permiten calcular todas estas probabilidades. GeoGebra en particular nos permite calcular todas estas probabilidades. Los incito a que exploren y después en todo caso lo podemos conversar. Bien. Y con eso entonces termina esta semana 12 de algunos modelos de variables absolutamente continuas. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poco de transformaciones de variables aleatorias y simulación, pero eso lo dejo para el siguiente audio.